capítulo 6 porque tiene que ver con el asunto que habíamos quedado pendiente la semana pasada. Recordemos que en el capítulo 5, pues Esther está planeando cómo poder proteger a su pueblo, cómo poder ayudarles. En realidad, el capítulo 5 se divide en dos planes: el plan de Esther y el plan de Amán. Amán también tenía un plan muy especial comenzando contra Mardoqueo, pero Esther estaba buscando la manera de cómo ayudar a su pueblo. Hay una gran diferencia de esos dos planes, porque mientras que Esther está dependiendo de Dios y buscando a Dios y además pidiendo a los judíos que les sostengan espiritualmente a través del ayuno, y que entre paréntesis el ayuno implicaba también la oración, Amán lo estaba haciendo pues por su propia iniciativa, con fines egoístas, con fines de enorgullecerse, porque era el segundo del rey Asuero. Entonces la situación era muy crítica, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver el asunto del capítulo 6, porque en este capítulo vamos a ver un poco más acerca de cómo va a estar la situación aquí. En esta sección, regresando a esta parte, estamos en la segunda parte del libro de Esther aquí, y en la subdivisión que tiene que ver con Amán, y propiamente Amán está yendo ya en picada. Primero se había elevado, lo habían elevado también porque el rey lo había colocado como el segundo, pero ahora ya va a venir en picada, ahora va a venir hacia abajo por la situación de que él está en contra del pueblo judío. Y en esta sección vamos a ver ya los capítulos del 5, 6 y 7, que tienen que ver con toda esa trama, con esa situación crítica que están presentando los judíos. No olvidemos que cuando Amán le pide al rey que le dé su apoyo para el edicto de la destrucción de los judíos, pues al siguiente día se iba a celebrar la Pascua. Y eso puso en una situación muy apretada a los judíos, porque otra vez iban a estar en una situación muy crítica que 70 años hacia atrás lo habían vivido con la destrucción de Jerusalén y con Nabucodonosor, y ahora ellos iban a estar en esa situación también muy desesperante, porque pues se iba, o ya estaban escuchando que se estaba dando el edicto de la destrucción de todos los judíos en las 120 provincias del imperio Medo-Persa. Entonces estaba así la situación. Pero ahora, en estos capítulos 5, 6 y 7, Esther, con la ayuda del Señor y con el apoyo de su primo Mardoqueo y los judíos de Susa, pues están realizando este plan con la finalidad de poder ayudar a los judíos. Bien, entonces el asunto tiene que ver con Amán. Amán es uno de los personajes centrales aquí, junto con Esther y con el rey Asuero. Y ahora vamos a ver esta transparencia. En estos capítulos del 5 hasta el 7 vamos a ver el primer banquete. Bueno, ya vimos el primer banquete donde está el plan de Esther. Invita al rey Asuero, invita también a Amán al banquete, pero no dice su petición. De una manera muy inteligente y espiritual, porque ella está dependiendo de Dios, no le dice al rey cuál es la petición que quiere hacerle al rey para proteger a los judíos. Entonces invita a un segundo banquete, pero ese segundo banquete se va a dar hasta el capítulo 7. Pero en el capítulo 6, por decir así, hay un paréntesis, y en ese paréntesis ocurre algo que no se esperaba Amán. No se esperaba, porque él tenía una situación muy en contra de Mardoqueo, porque recordemos que cuando salía Amán a la calle, resulta que pues no se humillaba Mardoqueo delante de él. Él no se inclinaba, él no le rendía los honores, y eso le molestaba mucho a Amán, que a Mardoqueo actuara de una manera así no correcta según desde su punto de vista, y además porque se dio cuenta que era un judío. Aunque podía arreglar la situación con Mardoqueo, pero no lo quiso hacer. Él quiso mejor pues atacar a los judíos. Bien, ahora vamos a ver esta situación.
Mardoqueo, el capítulo 6 tiene que ver con Mardoqueo, es honrar. Este capítulo 6 tiene que ver con 3 asuntos. El capítulo 6 lo podemos dividir, los versículos 1 al 3, con el insomnio del rey, porque se le va el sueño al rey en una noche muy especial. Y es muy especial porque si recordamos el contexto, el día anterior, el día anterior, ya Amán estaba preparando la horca para Mardoqueo. Ya estaban trabajando con eso. Y en la noche, pues resulta que el rey se le va el sueño. Y es lo que vamos a ver aquí. El insomnio del rey. Luego vamos a ver el orgullo de Amán, los versículos del 4 al 9. Y por último, la honra de Mardoqueo, que es el asunto principal de este capítulo. Entonces vamos a ver 3 cosas, ¿sí? No olvidemos el insomnio del rey, luego el orgullo de Amán y en tercer lugar, la honra de Mardoqueo. Entonces así está este capítulo. Cuando leamos la Biblia, debemos darnos cuenta de qué está tratándose el capítulo, ¿sí? Y a veces hasta el mismo capítulo nos dice los asuntos a tratar, porque a veces es muy evidente. Bien, vamos a ver ahora pues el asunto del insomnio. ¿Se nos ha ido el sueño en alguna noche? Hemos estado como esta figura, a veces, y no podemos dormir. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué hago? ¿No? ¿Y qué hace usted cuando se le va el sueño? ¿Qué hace usted cuando pierde el sueño? Cuando no puede dormir, se despierta 1 de la mañana, 2 de la mañana, y dice, ¿qué hago? Pues todos están durmiendo, todo está muy tranquilo, y como que es desesperante, ¿verdad? Bueno, pero en el caso del rey, pues él tenía toda su favor, pues el rey él podía hacer lo que quisiera, ¿sí? Él podía invitar a un grupo de músicos, podía traer a alguien que le divirtiera, podía hacer algo, pero ocurrió algo muy especial, que es lo que vamos a ver en estos versículos, en los primeros 3 versículos. Les invito a ir a sus Biblias, capítulo 6 de Esther, y todos juntos vamos a leer los versículos del 1 hasta el 3. A ver, todos juntos, dice así. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Nada se ha hecho con él. Fíjense bien, estas situaciones que estamos viendo en el libro de Esther no están surgiendo al azar. No están surgiendo porque, bueno, pues así tiene que ocurrir, porque así es la vida, porque así son las circunstancias. No es así, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado cuando estamos leyendo el libro de Esther, porque aunque no aparece la palabra Dios, ni ninguno de los nombres ni títulos de Dios, Dios está actuando, Dios se está mostrando en su pueblo. Entonces, dice el texto que se le fue el sueño, pero ¿por qué se le fue el sueño? Porque padecía de algo, porque estaba muy preocupado por alguna situación del reino, porque algo le estaba molestando físicamente, estaba enfermo. Dios en su plan y en su soberanía estaba manejando todas las circunstancias, ¿sí? Veamos esto, veamos esta transparencia. No fue un accidente que ocurriera que la reina Esther llegara al trono de Persia. No fue un accidente, no fue algo que, pues es la muchacha más bonita del reino, bueno, pues va a ser la reina. No, es algo donde Dios estaba actuando. Y lo mismo ocurrió con Mardoqueo, que descubriera el complot. Fijémonos por favor en el versículo 2 del capítulo 6 que acabamos de leer. Versículo 2 dice, entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el ¿qué cosa? El complot. Aquí aparece la palabra complot.
¿sí? Entonces, estos dos hombres, estos dos eunucos que aparecen ahí sus nombres, Bigtán y Teres, ellos querían acabar con la vida del rey. Pero no fue una casualidad, no fue al azar, no fue un accidente que Mardoqueo descubriera el complot. Algo. Dios tenía un plan muy tremendo, aunque Mardoqueo tal vez ni siquiera se imaginaba de lo que estaba sucediendo. Muchas de las cosas que pasan en nuestra vida espiritual a veces no las entendemos, pero Dios está actuando. Y está actuando de una manera misteriosa y silenciosa. No nos damos cuenta cómo Dios nos va llevando por diferentes circunstancias a un punto donde Dios quiere hacer algo grandioso en nuestras vidas y nos quiere bendecir, pero no lo notamos. ¿Sí? Los caminos de Dios son muy misteriosos. Bien, vamos a ver aquí. Y luego, tampoco fue un accidente que se escribiera en las crónicas el complot. Vamos al capítulo 2, por favor, y vamos a leer el versículo 23. A ver, vamos a leer 2.23 también, todos juntos, por favor. 2.23. Dice así, todos juntos. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto, por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Ahora, nada más fue escrito porque es un detalle más, porque fue una nota periodística, porque fue parte de las noticias del canal de televisión de ese tiempo. Bueno, no había canal de televisión, es una manera de decirlo, pero nada más por eso quedó escrito. No, Dios aún estaba actuando en eso. Dios estaba actuando en Esther, Dios estaba actuando en Mardoqueo, Dios estaba actuando en los judíos, Dios estaba actuando con el rey Asuero. Dios estaba sobre todo el reino en ese momento. Entonces no era un accidente, no era una casualidad. Y por último, tampoco fue una casualidad ni un accidente que tuviera insomnio el rey y leer las crónicas. Tampoco fue un accidente, no fue algo al azar. ¿Sí? Ahora, viendo hacia atrás, la situación de todo esto que estaba pasando y cómo Dios estaba actuando es porque había una trama maligna de Amán. Dios ya sabía y Dios ya sabe lo que es el pasado, el presente y el futuro de nuestras vidas. Él sabe lo que va a pasar mañana. El Señor sabe lo que va a pasar el próximo año con nuestras vidas. Él lo sabe perfectamente. Y por eso a veces nos va guiando de una manera muy silenciosa por ciertos caminos que a veces no entendemos. Y no solamente no los entendemos, sino que a veces hasta, que cuestionamos a Dios. Y decimos, pero ¿por qué Dios me está llevando por esto? ¿Por qué esto me pasa a mí? Pero no nos damos cuenta que Dios nos está llevando de la mano por algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso siempre debemos estar tranquilos, calmados y no olvidemos que parte del fruto del Espíritu Santo es la templanza. ¿Y qué es la templanza, hermanos? El dominio propio, porque a veces como que decir, ¿por qué me está pasando a mí esto? Pero Dios sabe por qué. Dios tiene algo grandioso, ¿sí? Así es que veamos esto, por favor. ¿Recordamos este texto? ¿Lo sabemos de memoria? Sí. A ver, vamos a leerlo y luego vamos a repetir de memoria. Vamos a leer los puntos. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Ojo con esto que estamos viendo en este texto. Todas las cosas les ayudan a bien, pero ¿a todo el mundo? No. Veamos cómo el apóstol Pablo, y claro que está dirigido divinamente, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son los llamados conforme al propósito de Dios? Los que hemos aceptado. Los que hemos aceptado a Cristo. Los que hemos aceptado al Señor Jesús. Entonces no a todo el mundo. Si a alguna persona que no es de Cristo le pasan ciertas cosas no muy agradables, posiblemente sean a consecuencia de sus malas decisiones, del pecado que ha cometido, de ciertas cosas que ocurren, pero no es de Dios. Para un cristiano es totalmente diferente. Entonces fijémonos en lo que ocurre en este pasaje, ¿sí? Vamos a regresar. A ver, vamos a decirlo de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Romanos 8:28. Eso, muy
muy bien. Tienen un punto bueno. Ok, vamos ahora aquí. Veamos esto. Resulta que en el versículo 14 del capítulo 5, en este versículo, veamos que había un antecedente muy tremendo. Ya se estaba preparando el exterminio de los judíos, empezando con Mardoqueo. Mardoqueo, no olvidemos que tenía un puesto especial en el reino. Él estaba a la puerta del palacio. Y recordemos que el estar a la puerta del palacio no era simplemente llegar y sentarse en la puerta y nada más, sino que era un funcionario y era conocido ya. Así es que Mardoqueo pensó, este hombre que es judío me está causando problemas. No se arrodilla, no se humilla, no me reconoce, no me toma en cuenta. Tengo que quitarlo. Además, yo soy muy importante, yo soy el visir. Recordemos esa palabra visir, ¿sí? Que significaba que era el primer ministro del imperio persa. Entonces, para Amán le era muy molesto. Entonces él, pues empezó a planear cómo acabar con la vida de Mardoqueo. Y el consejo se lo dieron en su casa, sus amigos y su esposa. ¿Se acuerdan cómo se llamaba su esposa? Ceres, se llamaba Ceres. Pues Ceres, aquí está su nombre, Ceres, su esposa y sus amigos le dieron el consejo, pues manda a hacer una horca. Miren, la palabra Mardoqueo significa, en hebreo significa pequeño, Pues parece una paradoja que siendo Mardoqueo pequeño, haya mandado a hacer una horca, fíjense bien de qué tamaño, de 50 codos. Un codo en la antigüedad era desde la punta de este dedo, de aquí del dedito del medio, hasta el codo. Por eso se le llama codo. Aproximadamente son 48, 47 centímetros, pero redondeando, póngale medio metro. Si son 50 codos, ¿cuánto iba a ser de altura? 250. 25 metros de altura. ¿Cómo una horca de 25 metros de altura? Pero ¿saben por qué quería hacerlo así? ¿Y por qué le sugirieron que lo hicieran de esa manera? Para que desde lejos se evidenciara que cualquiera que no se humillara ante Amán le iba a pasar lo mismo. O sea que iba a ser un escarmiento, por decir así, para todos aquellos que no hicieran lo que Amán les estaba diciendo, o que respetaran la autoridad de Amán. Por eso, o sea que cuando un viajero iba entrando a la ciudad de Susa y viera a lo lejos la horca, pues me tengo que ajustar. Resulta que la gente que está de turista en Qatar están sufriendo, si ustedes han visto la noticia, están sufriendo muchas cosas porque hay prohibiciones. Un comentarista de fútbol se vistió, fíjense bien, lo hizo de una manera muy especial. Se vistió de árabe, bueno, se vistió como los de Qatar y se puso en un parque principal y empezó hablaba en inglés, pero en inglés le decía, usted no debe de llevar su mochila adelante, póngasela atrás, y tenía que hacerlo. Usted no debe de llevar 2 botellas de agua, tire una, y tenía que hacerlo. Fíjense, fue una cosa muy tremenda. Pues, si veían en la horca a Mardoqueo desde lejos, se tenían que ajustar. No podían hacer cualquier cosa, ¿sí? Tenían que respetar las leyes. Y es lo que querían que ocurriera, pues, a favor de Mardoqueo. Entonces era una situación así muy, muy tremenda. Bien, vamos a ver aquí todavía. Vamos a continuar. Dice en el versículo 2 que acabamos de leer, aquí en el capítulo 6, entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Ahora veamos esta situación, por favor. Bueno, antes de eso, ¿cómo se escribía en la antigüedad? Bueno, no se escribía como nuestras letras aquí en nuestra Biblia. A veces pensamos, escriben así como nosotros. No, pues esta es la manera, estos grabados que aparecen aquí se han encontrado
en los palacios de Babilonia, de Persia, porque era la escritura que se utilizaba en la antigüedad. Se le llama a esta escritura cuneiforme. ¿Por qué cuneiforme? Porque si se dan cuenta, estas rayitas aquí parecen como unas cuñitas. Las cuñas son pedacitos de madera que luego se introducen entre dos superficies para la finalidad de apretar más. Los albañiles utilizan mucho las cuñas para cuando ponen la cimbra, cuando hacen trabajos y así pues, por eso se le llama cuneiforme, por la forma que tiene eso. Ahora por favor veamos aquí. Si quieren aprender el idioma cuneiforme, miremos aquí, ¿sí? Así se la ve. ¿Cómo es una A? Pues veamos aquí, son 6 cuñitas. ¿Cómo es la B? Pues miremos cómo está la forma. ¿Cómo es la C? La C es más complicada, ¿eh? Entonces, pues las personas que sabían escribir y leer le llevaron al rey pues las crónicas de lo que había sucedido en esos días o en ese tiempo para que lo leyera. Entonces fíjense bien qué difícil. Voy a regresar aquí. Imagínense que a usted le dan una hoja con todos esos símbolos. Pues no, ¿verdad? No le entenderíamos nada porque nuestra manera de escribir es totalmente diferente. Pero el rey tenía gente que sí sabía leer eso. Entonces veamos por favor el versículo 2. Dice: entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot. Entonces hallaron escrito, ahí está la escritura, ¿sí? Bien, ahora veamos esto, veamos esta transparencia. La denuncia del complot, cuando estos dos eunucos querían acabar con la vida del rey Asuero, ocurrió en el año 7 del rey Asuero. Vamos a ver al versículo 16 del capítulo 2, por favor. 2:16. 2:16. Y ahora, por favor, ¿quién nos quiere leer este texto? ¿Quién quiere leer este texto? Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes del Tebet, en el año 7º de su reinado. Muy bien. Entonces, si ustedes continúan la narración, van a llegar hasta el versículo 23 y es ahí donde ocurre esta situación. Por favor, veamos el versículo 6 que dice que era el año 7º de su reinado. Entonces, en el año 7º ocurrieron dos hechos muy especiales para Esther y Mardoqueo. Esther sube al trono y Mardoqueo denuncia el complot. Es en ese año. Pero pasaron cerca de 5 años cuando ocurre el insomnio del rey Asuero. Pareciera que todo estaba olvidado. Pareciera como que no ocurrió nada. Fijémonos por favor, dice en el versículo, vamos a regresar al capítulo 6 y versículo 3, por favor. Capítulo 6 y versículo 3. El rey dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Porque eso es lo que estaba leyendo, o le estaban leyendo. Y le respondieron los servidores del rey a sus oficiales: nada se ha hecho con él. En 5 años pues se habían olvidado de él. Pues ya lo denunció, pues ya lo hizo y se acabó, ¿no? Pero el rey preguntó: ¿por qué no se hizo algo a favor de él? ¿Por qué no se le premió? ¿Por qué no se le dio algo? Porque cuidó de mi vida. Él estaba pensando, estos dos malvados eunucos querían acabar con mi vida y no se hizo nada con Mardoqueo. Él me salvó la vida. Y por eso es que hizo esta pregunta. Fíjense bien qué cosa tan especial. Pero ¿cuánto tiempo pasaron? Pues aproximadamente del año 7 al año 12, pues más o menos 5 años. 5 años que pareciera que estaba olvidado todo. ¿Qué vemos en esto? Vemos la mano de Dios. Vemos la manera como Dios está trabajando en eso. Entonces, recordemos, el asunto de que Esther se fue al trono fue por la mano de Dios. Que Mardoqueo haya denunciado el complot fue por la mano de Dios. Que haya sido escrito ese complot en las crónicas ahora está saliendo a relucir. Y que el hecho de que el insomnio se le haya ido al rey
no es una casualidad. Dios estaba trabajando en todo eso. Bien, ahora vamos a ver aquí, ¿sí? ¿Olvidó? ¿Dios olvidó el bien de Mardoqueo? No. Veamos lo que dice la carta a los Hebreos 6:10. Porque Dios, ¿qué cosa? No es injusto. No es injusto para olvidar vuestra obra. Veamos esa frase. Dios no es injusto para olvidar nuestra obra. Tal vez usted hizo algo muy especial para la obra del Señor hace como 15 años y nadie le reconoció, nadie le dijo nada, nadie le dio las gracias, nadie dijo, hermano, pues qué bendición, qué bueno, y que el Señor le bendiga. Tal vez usted no recibió nada de eso, pero fijémonos, Dios no olvida. Mire qué tremendo es esto. Tarde o temprano eso va a salir a relucir. Si no es aquí, Dios lo va a sacar a relucir allá arriba. ¿Sí? Y téngalo por seguro, Dios le va a recompensar de una manera muy especial. Porque aquí lo dice, a ver, vamos a leer por favor todo el texto de Hebreos 6:10. Dice así: porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a Hebreos 6. 6. Entonces, Dios no es injusto, Dios no olvida voy a utilizar este término, las buenas obras que se realizan. Dios las toma en consideración. ¿Se acuerdan que en el capítulo 25 de Mateo, cuando llega el momento final de separar las ovejas de los cabritos, así dice el Señor en el capítulo 25 de Mateo, el Señor dice, porque me viste desnudo y me cubriste, porque me viste hambriento y me diste de comer. Y entonces dice que los usos así, Señor, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? ¿Y qué dice el Señor? Por cuando lo hiciste a uno de estos, mis hermanos o hijos más pequeños, a mí lo hiciste, ¿verdad? A mí lo hiciste. Entonces va a salir a relucir. Y a veces uno piensa, pues ¿para qué me esfuerzo tanto en servir a Dios? ¿Para qué tanto estar haciendo este tipo de cosas? Tengamos mucho cuidado, porque tarde o temprano eso, Dios lo va a premiar. Dios lo va a sacar a relucir. Entonces no nos desanimemos. Por eso el apóstol Pablo dice estas palabras. A ver, vamos a leer ahora este texto. Todos juntos. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer bien, que a su tiempo segaremos. Entonces lo que hizo Mardoqueo 5 años atrás, ahora salió a relucir. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Tal vez usted le compartió la palabra a una persona en la calle y ya ni siquiera se acuerda, ya ni nos acordamos de esa persona. Pero tal vez algún día nos la encontremos en la calle, o si no es aquí en este mundo, allá arriba. Y nos va a decir, gracias porque me hablaste del Señor, gracias porque las palabras que me dijiste tocaron mi corazón y Dios obró en mi vida para poder llegar a ser salvo. Entonces fijémonos, hermanos, qué bendición tan grande. Entonces lo que hizo Mardoqueo no quedó olvidado. Otra vez, por favor. En el versículo 2 del capítulo 6 dice, entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot. Salió a relucir eso. Ahora, ¿por qué el rey no mejor trajo unos mariachis para que lo entretuvieran? ¿Por qué no hizo algo diferente? Dios estaba actuando. Dios estaba mostrando. Miremos qué cosa tan tremenda. Bien, vamos ahora aquí adelante, ¿sí? Dice este pasaje, por favor, Isaías 26, 11. Veamos estas letras en rojo. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no. O sea, Dios está actuando, pero no vemos. Así nos pasa. Y a veces nos enojamos,
¿por qué Dios me están pasando tantas cosas tan feas? Y ayúdame y así. Y nos remolineamos y como que no aceptamos. Pero Dios está actuando para nuestro bien. Entonces, qué bendición de poder ver esto aquí en la vida de Mardoqueo. Vamos a continuar, por favor. Ahora, el rey tenía una inquietud. Fijémonos aquí que ocurre algo muy especial en la vida del rey Asuero. Aunque era una persona pagana, no se nos menciona acerca de su conversión, como en el caso de Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel. Sin embargo, era un hombre, vamos a llamarle así, moral o humanamente sensible y bueno, moralmente, no espiritualmente. Porque no se nos menciona nada de su conversión, pero moralmente era bueno, porque él estaba pensando, bueno, ¿qué hicieron con ese hombre que me salvó la vida? Ese hombre que denunció el complot, hay que premiarlo. Entonces, no dijo, bueno, ya lo hizo, pues se acabó. No, él pensó en algo diferente. Dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Ahora, ¿conocía a Mardoqueo? Claro que sí. ¿Por qué que lo conocía? Porque era el primo de su esposa. Claro que lo conocía y además era un funcionario público ya. Entonces, ¿cómo premiamos a Mardoqueo? Y los ciegos dijeron, pues nada, no se ha hecho nada. Entonces el rey pensó, bueno, pues háganle un cheque por 1,000,000 de monedas persas y ya con eso hay que compensar. No. Fijemos que aquí ocurrió otra cosa muy especial. Bien, vamos a ver aquí. Ahora vamos a ver el asunto del orgullo de Amán. ¿Sí? El rey estaba pensando bien para Mardoqueo, pero Amán no. Fijemos el contraste de los dos pensamientos. El rey pensaba honrar a un hombre, es decir, a Mardoqueo. Pero mientras el rey pensaba honrarlo, había lo contrario. Amán estaba pensando cómo acabar con él. Porque el día anterior, y vamos a ver al versículo 5 y versículo 14, dice de la siguiente manera, 5:14 de Esther. Y le dijo Ceres, su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete y agradó esto a los ojos de Amán. Y miren cómo termina el versículo. E hizo preparar la horca. Hizo preparar. E inmediatamente mandó a su gente, a sus siervos, a sus albañiles, a sus carpinteros, toda la gente que tenía, dice, hágame una horca así, de 25 metros de altura, o 50 codos de altura. Háganmelo rápido. Porque, por favor, veamos en el versículo 4, se utiliza otra vez el verbo preparar. Veamos el versículo 4 del capítulo 6. Dice, entonces dijo el rey, ¿quién está en el palacio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese, miren con qué propósito llegó. Llegó en la mañana, no se nos dice a qué hora se levantó el rey, o si se volvió a dormir, pero la cosa es que llegó Amán y iba con ese propósito, para que hiciese y colgara a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. O sea, ya, ¿cómo lo hicieron tan rápido? Pues ¿cuánta gente no utilizaron? Porque al otro día ya la horca estaba lista. Miren qué tremendo. Eso quiere decir que Amán tenía un plan súper malévolo, porque estaba preparando todo para exterminar a los judíos, comenzando con Mardoqueo. ¿Sí? Entonces aquí está la situación de los dos contrastes, del contraste, perdón, de los dos pensamientos. El rey pensaba honrar a un hombre, mientras que Amán pensaba ahorcar a un hombre. Bien, vamos ahora aquí adelante. La pregunta, y aquí vemos otra vez la mano de Dios, la voluntad de Dios haciéndose realidad en la vida del rey, que ni siquiera era un hombre de Dios, pero Dios lo está utilizando. Entró pues Amán y el rey le dijo,
¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? ¿Qué? En otras palabras, mira, man, le estaba diciendo a Man, mira, man, hay un hombre que hizo algo bueno para mí. ¿Qué se le debe de hacer? ¿Qué se debe hacer con esa persona? Y pues Amán empezó a darle vueltas en su cabeza porque hubo algo muy especial en él. Vamos a ver aquí en la siguiente transparencia. ¿Me cambio, hermano David? Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver aquí. Fijémonos. Amán dijo, pues entonces, pues mira, rey, si quieres honrar a alguien, pues que traigan el vestido real que tú utilizas, que traigan tu caballo, el mejor, porque los caballos en la antigüedad pues eran pues como ahora, traer un BMW, un Mercedes-Benz o un auto de lujo, ¿sí? Pues todavía en Arabia, y ustedes saben que hay caballos árabes que son de lujo, son muy caros, ¿sí? Y son de pura sangre, como se les dice. Entonces, pues de seguro que el rey tenía un super caballo. Y entonces le dijo, pues traigan el caballo real y además la corona. Tres cosas, no olvidemos, tres cosas le dijo Amán al rey: traigan el vestido real, traigan el caballo que utiliza el rey y además su corona. ¿Y qué se va a hacer con eso? Bueno, pues veamos ahora aquí. Dice, y llévenlo en la caballo, o sea, vístanlo con la vestidura del rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Es decir, este hombre que va en este caballo es porque el rey lo ha honrado, porque le ha hecho bien. Y ese consejo lo estaba dando Amán. No se estaba dando cuenta que solito se estaba poniendo la soga en el cuello. Claro que ni el rey sabía así, ni siquiera el rey estaba pensando en eso, ni tampoco Amán pensaba de esa manera. Pero Dios sí, Dios estaba actuando. Así es que fijémonos una cosa muy tremenda. Cuando alguien nos quiere hacer daño, cuando una persona utilizada por el diablo quiere hacer daño, esa persona va a recibir sus propias consecuencias y Dios le va a hacer poner el lazo de la horca en su propio cuello. En el Salmo que leímos hace un momento, en el Salmo 17, dice una expresión muy tremenda. Por favor, vayamos al Salmo 17 y en el versículo 8. A ver, vamos a leerlo todos juntos. Salmo 17, versículo 8. Salmo 17 y versículo 8. A ver, todos juntos vamos a leerlo. Dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Miren qué bendición. Mire, esta promesa no la tiene cualquier persona, solamente los hijos de Dios. Dios nos guarda como a la niña de sus ojos. ¿Cuáles son de las partes tan sensibles de nuestro cuerpo? Pues la niña de nuestros ojos. Apenas nos cae una basurita y luego, ¿no les ha pasado que les ha caído una basurita y cómo molesta? Y luego dicen, pero es que no tienes nada, yo no veo nada, pero sentimos la molestia. ¿Por qué es tan sensible nuestro ojo? Pues si alguien molesta la niña de los ojos de Dios, refiriéndose a su pueblo, no le va a ir. Y aquí lo dice, fijémonos, dice en la siguiente renglón: escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y Dios lo hace. Amán no se estaba dando cuenta que estaba tocando la niña de los ojos de Dios. Era su propio pueblo, al cual había amado y lo había sacado de la esclavitud. Y aunque sí su pueblo había actuado de forma muy rebelde y en contra del Señor, pero era su pueblo. Usted, como padre, como madre, aun cuando su hijo se porta mal, quiere lo peor para él. No, ¿verdad? No, aunque se portan mal y aunque nos hacen enojar, pero son nuestros hijos. Sí, los disciplinamos eso, pero son nuestros hijos. Ahora, el amor de Dios es perfecto y es grandioso y es paciente
Aunque Israel había actuado mal con Dios y había hecho cosas abominables, pero Dios ama a Israel. Aún a la fecha, Dios sigue amando a los judíos. Por eso dice el libro de los Salmos, orad por la paz de Jerusalén, porque Dios sigue amando a los judíos. Pero este hombre, Amán, no se estaba dando cuenta del serio problema que se estaba metiendo. Vamos a ver ahora el pensamiento de Amán. Y dijo Amán en su corazón, fíjense bien lo que dijo Amán cuando el rey le dijo, bueno, ¿qué se va a hacer con el hombre al cual el rey quiere honrar? Amán dijo en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Él pensó en él mismo. ¿Cómo se le llama a una persona que nada más piensa en sí mismo? Es una persona egoísta, idólatra, ¿verdad? Sí, así era Amán. Estaba pensando solamente en el crítico, ¿sí? Y veamos lo que enseña la Biblia cuando una persona es así. Debemos de tener cuidado con nuestras actitudes egoístas, porque veamos lo que dice la Biblia. Dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Antes del quebrantamiento, porque Dios lo va a quebrantar. Y antes de la honra es el abatimiento. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Que cuando vio la ciudad de Babilonia, él dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí con mis propias manos? ¿Y qué le sucedió en ese mismo instante? Que se convirtió en una bestia. Así dice el libro de Daniel. Se cayó el juicio de Dios inmediatamente, porque él se enorgulleció. Después ya tuvo que reconocer, tuvieron que pasar 7 años en la vida de Nabucodonosor para reconocer que Dios es el Dios verdadero. Después, ya humillado, pues le dice al Señor que nadie como él, ¿verdad? Pero ahí está el problema. Y resulta que Amán estaba pensando en sí mismo. Cuando el rey le dice, fíjense bien, hermanos, cuando el rey le dice en el versículo 6, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Él dijo, bueno, pues yo soy el que va a ser. Entonces, como yo soy el que va a ser honrado, a mí me está hablando el rey. Bueno, pues entonces, que sea la vestidura real, que sea el caballo y que sea la corona. ¿Saben por qué estaba diciendo estas 3 cosas? Porque interiormente estaba ambicionando el trono. Al vestirse con la vestidura del rey, al colocarse la corona y estar en el caballo del rey, es como para decirle a toda la gente, miren quién va a ser el futuro rey, soy el siguiente candidato del reino, ¿sí? Voten por mí. Él estaba actuando de una manera muy egoísta, es decir, que ni siquiera su rey estaba respetando. Miren qué tremendo, ¿sí? Bien, vamos aquí. Todavía. La idolatría de Amán. Amán se creía muy consentido. ¿Por qué se creía muy consentido? Porque entraba en el palacio como si fuera su casa. Veamos el versículo 4. Versículo 4 dice, entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Porque yo no le he mandado a llamar, pero ¿quién está en el patio? Y dice más adelante, y Amán había venido al patio exterior de la casa real. Lo había mandado a llamar, no, pero él como era el primer ministro, dijo, pues yo puedo entrar al palacio a la hora que quiera. Pero recordemos que había una ley muy fuerte por la cual Esther, aún siendo la esposa, no entraba nada más así porque sí, hasta que se le extendiera el cetro. Pero Amán se sentía consentido. ¿Sí? Cuando hay un hijo consentido, hace lo que quiere, ¿verdad? Pues así se creía Amán. Muy bien. 2, Amán se creía muy influyente. ¿Por qué se creía muy influyente con el rey? Porque se le iba a conceder siempre sus deseos. El versículo 4, ¿qué pensó? En el versículo 4 dice, y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo. ¿Quién iba a colgar a Mardoqueo? ¿Amán o el rey? Vean bien las palabras. El rey. Es decir, que a él le iba a echar la culpa. Si en un momento dado pasaba algo con la muerte de Mardoqueo, Amán se iba a lavar las manos y iba a decir, no, rey, tú fuiste. Tú diste la orden, tú fuiste.
Miren, qué feo era Amán. Estaba tramando bajo el agua toda una serie de situaciones que no tenía temor de nada, porque era tan egoísta él, se amaba tanto a él, que no le importaba la gente, ni siquiera su propio rey. Y la tercera cosa es que Amán se creía muy grande porque pensaba que era el único digno de honra, como vimos en la pregunta. ¿En quién está pensando el rey? Pues está pensando en mí. Yo soy el merecedor del vestido real, del caballo y de la corona. Vamos a ver ahora. Pero, ¿han escuchado esta palabra? El chasco. ¿Sí? ¿La utilizan? ¿Utilizan ustedes la palabra? Pero dicen, se llevó un chasco. ¿No? ¿Sí la utilizan o no? A ver, ¿quiénes la utilizan? ¿Quiénes luego hablan así? Porque esta es como una palabra pueblerina, ¿no? ¿Sí? Los de la ciudad somos más refinados. Pero la palabra chasco significa desencanto o decepción. Se llevó un chasco, se llevó una decepción. ¿Por qué? Porque después de que le dijo al rey lo que se iba a hacer con la persona que iba a honrar, miremos lo que dijo. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con... Y se lo dijo claramente, con el judío Mardoqueo. Lo que más odiaban a Amán, ahora se le estaba volteando todo. Y dice el texto, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Con su propia lengua se honró. ¿Sí o no? Sí. Solito cayó. Él estaba pensando hacerle un daño a Mardoqueo y ahora él tendría que hacer algo a favor de Mardoqueo. Qué feo, ¿verdad? Qué humillante para Amán. Ahora, no era para que hubiera actuado de una manera mucho más sensata, más humilde, más tranquila, pero no, porque su ego lo tenía muy alto. Y ahora vamos a ver aquí. Y dice el texto, y entonces Amán, ahí viene la honra de Mardoqueo, Amán tomó el vestido y el caballo y vistió, fíjense bien, vean los verbos por favor, por eso están en rojo. Tomó el vestido y el caballo, vistió a Mardoqueo, es decir, se lo llevó a una cámara real y le dijo a Mardoqueo, quítate tu ropa que tienes de allá afuera de la calle y te voy a poner el vestido real. Él se estaba encargando de eso. Fíjense qué humillante. Luego lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Estas palabras él mismo los había dicho. Amán se había inventado esas palabras, pues ahora tenía que decir. Tenía que ir calle por calle, tenía que pasar por la primera avenida, calle 33, y bueno, por donde quiera, tenía que pasar diciendo esas palabras, y con Mardoqueo en el caballo y él jalando la rienda. Mire, si lo veían sus amigos, los amigos de Amán, ¿qué iban a decir? Ay, Amán, ¿hasta dónde has llegado? ¿Cómo? Qué bajo has caído, qué bajo has caído. Mira lo que te está pasando. Y entonces, qué lección tan tremenda, fíjate. ¿Cómo se contrastan las dos situaciones? En la vida de Mardoqueo, que estuvo dispuesto a salvar la vida del rey, y la vida de Amán, que está dispuesto a acabar con la vida de Mardoqueo. O sea, ¿cómo se contrasta? Mientras uno es un hombre temeroso de Dios y de su rey, el otro no. El otro está pensando solamente en sí mismo. Y esa es una lección espiritual para nosotros. Debemos de tener cuidado con nuestra forma de conducirnos y especialmente con la gente. Bueno, ante Dios también. Y dice aquí todavía, dice el texto en Santiago capítulo 4 versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Veamos aquí va Amán, aquí va Mardoqueo. Y qué humillante para Amán.
¿verdad? Estar así llevando a Mardoqueo por las calles de la ciudad, mostrándolos ante todos. Bien, y dice aquí esta advertencia. Veamos, cuando llegó a su casa, porque se fue a su casa después de haber hecho eso, se fue bien humillado, bien quebrantado, y miremos lo que le dijo, lo que dijeron sus sabios y su esposa. Si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Por favor, vamos al versículo 13 para que veamos el texto completo. Versículo 13. Hoy en la mañana estaba escuchando un comentario del doctor Bernard McGee. Es un hermano muy consagrado y ha hecho, o mejor dicho, ya falleció, pero dejó muchos comentarios de la Biblia. Y él dice que su dulce esposa, así dice, su dulce esposa le dijo estas palabras, porque en el versículo 13 dice: contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, o sea, sus amigos y su esposa le dijeron: si de la descendencia de los judíos ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás. No le dieron palabras de consolación, lo sentenciaron. Miren qué tremendo. Su misma familia que le había dicho pon la horca, ahora le están diciendo: estás en la calle de la amargura. Sí. ¿Cómo dijo el hermano? Frito. Estás sí, frito. Exactamente, sí, está. Miren qué tremendo. Su misma familia le dijo eso: no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Y miren qué tremendo. Vamos a ver. Proverbios 21:30 dice estas palabras: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Dios, contra Jehová. Amán, aunque no estaba diciendo nada directamente contra Dios, pero estaba atacando al pueblo de Dios y estaba armando todo su plan con la finalidad de destruir a los judíos, pero por mucho que lo hiciera bien, no le iba a salir, porque iba a estar contra Dios. Y entonces veamos estas palabras del proverbio: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: si Dios por nosotros, ¿quién? Y esa es otra promesa grandiosa a nuestro favor. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces por eso es que nuestra vida espiritual debe estar en buena relación con Dios, para que en cualquier momento que el enemigo o cualquiera de los aliados del enemigo quieran dañarnos, no puedan hacer absolutamente nada. Tal vez nos puedan hacer sufrir por un tiempo, por unos momentos, pero no nos van a vencer, porque la victoria nos la da el Señor. Así es que debemos darle gracias a Él. Entonces vamos a ver aquí qué aprendemos. ¿Qué aprendemos de esta lección, hermanos?